Bueno, desde ya agradezco la invitación a hacer algunos comentarios sobre la consigna de las próximas jornadas regionales del IOM 2 patagónicas para más datos a realizarse en Ushuaia. Incidencias de la práctica analítica, síntoma, cuerpo, discurso. Se puede suponer que Lacan, luego de redefinir lo simbólico como la langue, se enfrentó a algunas cuestiones lógicas a resolver. Es decir, a partir de cambiar el estatuto de lo simbólico, ya no de un orden, sino de la langue, que muestra significantes sueltos, solos, que por lo demás implican el colmo del sentido sin sentido, es decir, el colmo de algo vinculado a nada del orden de la significación. También otra característica de esta manera de resituar lo simbólico se puede pensar como que son, bueno, sí, significantes, fonaciones, fónicos, además, que perturban el lenguaje, ¿no? Claramente, cualquier lenguaje establecido, y que además inyectan un goce propio de la langue, goce fálico, goce anómalo, como dice Lacan, está en el lugar de la no relación sexual, en el lugar de lo que debería haber habido, y entonces ahí se habla de trauma de la langue, ¿no? Si lo pensamos, es anterior al lenguaje, ¿no? La langue es anterior a toda forma de lenguaje. Ahora vayamos al psicoanálisis. Tenemos el síntoma. ¿Qué es el síntoma? Es una respuesta a la langue y su sinsentido. El síntoma es una manera de tratar la langue. Escribir algo. Escribir escapa por completo a lo que es la langue. La langue no tiene nada escrito. El síntoma logra escribir algo vinculado a la langue. ¿Qué? Logra escribir un goce, el mismo, goce fálico, pero ahora está acotado a una escritura. Y toma su fijeza y su repetición. Su fijeza lo podemos llamar su significación fija dada a un sujeto, ¿no es cierto? Pero a Freud le ha ido dando la idea de que esta repetición suponía un saber inconsciente, incluso la idea del inconsciente, de la repetición, sacada de la repetición del síntoma, ¿no? Pero bueno, tenemos la langue como lo que introduce permanente sinsentido, equívoco. Y el inconsciente, o en todo caso, sí, estructurado como un lenguaje, y vía el síntoma, intentar fijar en una significación y un goce el efecto inicial de la langue. También separados los dos campos. Ahora bien, si Lacan en la tercera nos dice que la interpretación opera, es decir, incidencias, ¿no?, del analista, incidencias en la clínica, opera, incide con la langue. Eso es en la tercera, se puede buscar el dato, la referencia. Es decir, intenta perturbar también un escrito. Condición de todo la langue es perturbar todos los escritos, todo lo que es lenguaje. Y bueno, el lenguaje del inconsciente, que es lo escrito en los síntomas, podría ser perturbado por la langue, debido a que la langue de por sí tiene esa propiedad de ser el colmo del sentido sin sentido, rompe toda significación. Toca entonces la cara de goce fálico, cuyo antecedente lo tenemos en el fantasma, en las épocas que se rastreaba a nivel de la significación absoluta. Se tocaría ese punto, difícil, porque tiene su fijeza y su repetición, pero bueno, ahí apuntaría entonces el intento del analista, ahora operando desde la langue, cosa que antes no estaba formulada así en Lacan. Juega contra el inconsciente como saber, como escrito. Y bueno, pero creo que ahí viene una segunda cuestión. Quizá del por qué no puede quedarse solo en una interpretación equívoca, porque se viste de la langue y que va a quedar ahí. Ojo que la langue también es lo traumático.
Puede ser entonces que la interpretación sea traumática. Si opera con la LAN, y la LAN de por sí la definimos como aquello a lo que hay que responder porque es el trauma de la lengua, de golpe el analista se viste de trauma de la lengua. Ahí vienen las evocaciones del analista trauma y demás, pero ¿qué hacer con eso? Se sabe de gente que utilizando los efectos de la LAN ha conseguido efectos no deseables, psicosomáticas, bueno, y otras. Y segundo, la LAN vuelve a hacer proliferar el sentido y su goce, que su goce es el mismo goce fálico, que está un poco escrito en el síntoma, sin embargo en la LAN no tiene límite alguno. Por último, si Lacan dice que finalmente no se puede salir del sentido, hay un problema de fondo. Si interpretar es reintroducir el sentido en una significación fija para disolver lo que tenga de lenguaje, y bueno, no opera como un freno, no operaría como un freno. Pero si se está dentro del sentido, creo que ahí viene y talla y se ve más claro porque buscaría no un sinsentido, sino un sentido vacío. No se tiene que salir del sentido porque es un imposible, es un límite, pero el sentido como vacío, no como sin sentido, y bueno, eso daría una chance de anudar una otra cosa y ahí empieza un punto a resolver sobre a qué lugar ir con la interpretación, por qué ir más allá. Entonces, no se trata de dejar a la persona en la condena del goce fálico cara del goce fálico del síntoma, ni exponerlos al trauma del sinsentido. Bueno, hasta aquí mi comentario en la dirección de por qué quizá Lacan haya pasado de aspirar a algo más que hacer de la interpretación un puro sinsentido. En el horizonte se trata de alcanzar un algo fuera de los alcances de lo simbólico, y por lo tanto difícil de plantear, de decir, es un indecible, difícil de hacer valer, pero es como el amor, está en un campo otro que, aunque no se pueda nombrar, se experimenta. Un otro cuerpo, etc. En todo caso, yo diría casi el único cuerpo que se puede sentir tener. En esa dirección podría decirse que es claro que Lacan empieza a hablar de algo que equivalga a un sentido, paradójicamente, que frenara un sentido vacío. Y si lo frena, está más del lado de lo que podría ser una significación. Está justo en el lugar y intenta valer como una significación que detenía el sentido. Por eso dice que el amor es significación, por lo menos creo que va en esa dirección, para poder explicarse por qué dice eso, y por qué el deseo sería siempre sentido y riesgos de no salir de los efectos de la LAN. La clínica que se abre, último comentario, es mucho más alentadora porque no deja a la gente solo en el consentimiento del goce fálico del síntoma, aunque se haya achicado, que tiene un tono un poco de resignación y condenatorio. Es decir, lo libera de la posibilidad de no tener que elegir el destino, como decía Freud. Bueno, hasta acá el comentario. Seguiremos charlando próximamente de estos temas en Ushuaia.